Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al nuevo cóctel, a nuestra coctelería de agilidad, donde lo que hemos empezado ha sido experimentando la agilidad y la adaptación, porque hemos tenido todo tipo de problemas técnicos, con lo cual hemos pasado esa tensión. Así que os pedimos disculpas por empezar unos minutos más tarde. Pero es que merecía la pena esperar porque tenemos la inmensa suerte de hablar de agilidad con una persona extraordinaria que ha trabajado en sectores muy, muy complejos como directora de operaciones, en sectores como logística, ¿no? No es de los fáciles precisamente, y con un estilo de liderazgo maravilloso y viviendo en primera persona los valores y los principios ágiles. Y esto es muy importante porque muchas veces nos encontramos con la resistencia, ¿no?, de las organizaciones, de decir, no, es que nosotros llevamos tiempo trabajando en agilidad y entonces confundimos el trabajar con marcos de trabajo ágiles con ser ágiles, ¿no? Y no es lo mismo usar Kanban y no es lo mismo tener sprints y demás, que es hacer agilidad con ser agile. Y ser agile es tener ese mindset, es poder vivir, ¿no? Esa coherencia entre lo que dicen los principios y valores ágiles y lo que de verdad hacemos, ¿no?, en nuestro día a día. Entonces, bueno, Trinidad, bienvenida. Muchísimas gracias por venir, por tu paciencia. Gracias a vosotros. Gracias, Celia. Gracias, Inés. La presentación no podía ser mejor. Digo, está presentando a otra persona. Así que gracias, es un placer. Y bien, yo por mi parte, ¿podemos empezar? Correcto. Trini, uno de los motivos por los cuales tú estás aquí es porque en agilidad, como bien decía Celia, distinguimos mucho entre lo que es el ser de una determinada manera, el poner a la persona en el centro. En agilidad hay unos principios como es el de las personas por encima de los procesos, ¿de acuerdo? Y yo te conozco porque fuimos compañeras de trabajo en una empresa del sector del automóvil. Tú siempre has estado en la parte de dirección de operaciones en sectores muy competitivos de la industria del sector del automóvil. Y además tienes esta visión que nos da la sabiduría, ¿de acuerdo? Porque tú llevas mucho tiempo trabajando y has podido ver también cómo ha ido evolucionando el liderazgo. Entonces, yo quiero hoy ponerte en el centro para que expliques cómo has vivido tú el liderazgo en entornos masculinizados, con un liderazgo muy competitivo, como hablábamos con Celia, ¿no?, más que colaborativo. Y luego, ¿cómo has puesto tú a la persona en el centro y qué resultados te ha ido llevando a lo largo de todos estos años? Porque también eres una persona coherente, puesto que tú siempre has trabajado de una determinada manera, que te ha ayudado también a dar respuesta cuando había muchos problemas y tus equipos han estado contigo. Entonces, han estado contigo porque tú has sido un líder de una determinada manera. Y a mí me gustaría compartirlo contigo y con todas las personas que nos están viendo, por toda esta experiencia como mujer, como directiva en industrias y cómo lo estás viendo, ¿no? De esa mirada crítica y apreciativa que tienes siempre, ¿no? Bueno, yo te diría, contestando a la primera parte, ¿no?, cómo veo que ha evolucionado, ¿no?, mirando con perspectiva hace 15 años a cómo estamos ahora. Bien, afortunadamente las cosas han mejorado. Han mejorado, aunque yo, bueno, soy crítica, me conoces, Inés, desde hace años y siempre busco la excelencia, ¿no? Creo que todavía no estamos o nos falta estar donde deberíamos, ¿no? Que darle importancia y relevancia a las personas, que al final, para mí, lo creo, lo he creído siempre y lo defenderé. Lo que marca la diferencia entre empresas son las personas. Al final, el producto tienes que ofrecer una buena calidad, un buen precio y un buen servicio, y lo que hace al final declinar la balanza por una empresa o por otra
son las personas que están, ¿no? Y que trabajan, ¿no? Por tanto, yo para mí, a ver, ¿cómo lo explico, no? Para mí, ¿cómo pones en el centro a las personas? Para mí es sencillo. Hay una parte que va innata en la personalidad de cada uno y hay otra parte que la vas aprendiendo, ¿no? Por mi personalidad, y yo pienso que tú tienes que motivar a las personas. Quiero decir, las personas tienen que saber por qué hacen determinadas cosas, para qué hacen determinadas cosas y qué implicaciones tienen esas cosas, ¿no? Y cuando entienden el por qué, para qué y qué implicaciones, y además eh, son parte de ellas, es cuando tú tienes un equipo comprometido, con responsabilidad, motivado, porque saben que su trabajo tiene una finalidad y que son importantes independientemente en donde estén del organigrama. Qué bueno. Otra de las cosas, Trinis, que creo que también te ha sido muy útil es que tú siempre has tenido tiempo para las personas. Bueno, es que es fundamental. Quiero decir, a ver, yo me pongo en primera persona. ¿Qué es lo que yo quiero o qué yo espero de una empresa y qué espero de mi superior? Porque todos tenemos a alguien por encima. ¿Yo qué espero? Que me escuche. ¿Yo qué espero? Que me entienda, que me conozca, que conozca mis inquietudes, que conozca cuáles son mis habilidades, cuáles son mis debilidades. Y para ello necesitas tiempo. Y no hay peor cosa que cuando te viene una persona, te esté hablando y estés contestando emails, no prestando atención. Es decir, tienes que parar, decir siéntate y explícame. Y eso es lo que marca la diferencia, porque la marca en mí en primera persona, por tanto en el resto también la marca. Tenemos que buscar el tiempo de escuchar, porque aprendemos, porque las personas nos aportan. Cualquier buen líder tiene que tener la mentalidad de que primero tiene que aprender, porque nadie es experto en todo, nadie sabe de todo. Y escuchando a las personas aprendes mucho y además en la mayoría de las ocasiones son los que te aportan soluciones. Y otra de las cosas que también quiero poner en valor y es importante son las relaciones, es decir, una empresa está llena de, una empresa funciona por interacciones, por alianzas, por colaboración, ¿sí? Otra de las cosas que yo he visto y experimentado también es que ahora la agilidad pone mucho foco en la colaboración, ¿no? Es como que sin esto prácticamente no se puede trabajar si no colaboramos, porque vas a llegar al mismo resultado de una manera muy difícil, ¿sí? Sin embargo, tú es algo que siempre has puesto en práctica, lo que es la colaboración y las alianzas. Es que son fundamentales, quiero decir, se habla mucho, ¿no? Trabajo en equipo, fomentar el trabajo en equipo, trabajo en equipo, trabajo en equipo, pero que hay que entender bien qué es trabajo en equipo. Trabajo en equipo no es trabajar con mi equipo. Trabajo en equipo es trabajar con el resto de departamentos, porque todos hacemos un equipo. Un equipo son todas las personas que componen una empresa y se tiene que fomentar el trabajo, equipos multidepartamentales, porque los unos sin los otros es que cuesta mucho más. Entonces, es quitar esas barreras, es decir, ni el de producción es mejor o peor, ni el de calidad es mejor o peor, sino hacer que las personas de diferentes departamentos trabajen entre ellas, entiendan la problemática que tienen los demás
y entendiendo la problemática que tienen los demás y los demás las que tienen ellos, es donde se consiguen resultados, porque ahí ya no hay barreras, ya no es tú, yo, somos un equipo. Entonces, la vida se trata de crear alianzas. Yo siempre digo que la vida personal y la profesional son diferentes, pero al final una persona no puede ser diferente en la vida personal y en la profesional, ¿no? Y hay muchas cosas muy parecidas. Y tú en la vida personal al final tienes que llegar a colaborar, a alianzas para conseguir determinadas cosas. Pues eso llevándolo al ámbito profesional es lo mismo. Y yo no concibo conseguir objetivos, conseguir metas sin alianzas. Fíjate, Trini, pero lo que estás diciendo es algo maravilloso y a lo mejor puedes ayudar mucho, ¿no? Explicándonos cómo lo has conseguido, porque es uno de los grandes caballos de batalla, ¿no? Al final, en las empresas, pues todos vamos corriendo buscando unos resultados. Entonces, claro, el poder generar, pues el salir del silo, el salir de nuestro área para entender que necesitamos ir de la mano, porque si no, no vamos a avanzar y que vamos a ir mucho más lentos y vamos a ser mucho más reactivos que si vamos todos unidos. Eso fácil de conseguir, estarás de acuerdo conmigo que no es. No. Yo no digo que sea fácil, suena fácil, pero no lo es. Hay que predicar con el ejemplo. Es decir, tú no puedes fomentar, ¿no? O impulsar que las personas trabajen en equipo si tú no lo haces. Si yo resulta que sí, pero no colaboro con mi homólogo de otro departamento, entonces es un poco predicar con el ejemplo, hacer ver que las cosas no son imposibles, que si tú lo haces los demás pueden. Y además hacerlo con naturalidad. Que no te digo que sea fácil y que a veces tiene uno que ser, pues te tienes que darle la vuelta. Quiero decir, al final se trata de actitud, de ser positivo, de creer, y lo tienes que creer de verdad y estar convencido que las cosas son posibles. Y si tú estás convencido, al final eres capaz de transmitirlo y proyectarlo en el resto. Trini, en este sentido, y para también traer un poco quizás lo que me comentaba Celia, ¿no? ¿Cómo lo has hecho posible? Yo te voy a decir ejemplos de cómo tú lo has hecho posible, que a lo largo de los años lo has mantenido, ¿sí? Es decir, por ejemplo, tú cuando había un problema, tú te enfocabas en cuál era la solución, mientras que otros, porque Trini y yo hemos compartido reuniones de comité de directivos, ¿sí? Entonces, hemos visto diferentes maneras de solucionar y de crear alianzas. Si tú en un comité hay un problema y lo que estás buscando es señalando a un departamento, ¿no? En vez de decir, no tengo los datos o no soy conocedora de esto, pero hablaré con Pepito, con Manolo, con Juan o con quien sea y buscaremos una solución, tú ahí ya estás liderando con un ejemplo, que es crear una alianza y no confrontar a las personas, ¿de acuerdo? Cuando, por ejemplo, ha habido un problema con tu equipo, tú no los has defendido a capa de espada, ¿de acuerdo? Ni tampoco, o sea, tú hasta que no tengas todos los datos, no has querido hacer una pronunciación, una solución, una respuesta, ¿sí? Entonces, yo creo que observando a Trini y cuando habla de liderar con el ejemplo y crear alianzas es una comunicación que siempre ha sido muy clara, muy transparente. Cuando ha habido un problema ha sido rápidamente ir a las fuentes para buscar la solución conjunta. Porque de lo que se trata es buscar una solución conjunta, porque el problema no es mío o tuyo, es de la empresa donde se estaba. Es una de las cosas que yo siempre he observado. Otra de las cosas que, cómo lo ha hecho, es invirtiendo mucho el tiempo en eso. Siempre que todas las personas han ido a buscarte o a llamarte, les has dado un tiempo. Si no era en el momento, le decías esta tarde o mañana o ahora no puedo, pero mañana hablas. Entonces, el hablar, el invertir, el escuchar, el conocer a la persona, eso es lo que ha hecho posible, insisto, que no solamente tengas un claro liderazgo, sino que también tenga un efecto en las demás personas. Porque cuando tú estás comportándote de una determinada manera, inspiras y haces que los demás respondan también.
excepto de aquellas personas que jugaban a otra, que estaban en Otra otro nivel. liga. En Sí, otro nivel. bueno, el mundo no es ideal y las personas no son ideales. Lo importante es identificar qué personas no van a entrar o son tóxicas, por decirlo. ¿Por qué no decirlo? Hay personas tóxicas y hay que sacarlas. Correcto. Y es así, tú me conoces y quiero decir, el mundo es fácil, no, el mundo es complicado, porque hay personas, las personas somos diferentes y entonces, bueno, pues quien cuando hay un problema se centra más en buscar el culpable y no la solución, señalando cuando hay personas que ponen frenos, pues hay que dar oportunidades, pero no más de 3. Otra de las cosas que creo que también es muy, muy inspirador es cuando reconocemos realmente que cuando se trabaja con determinadas personas en las cuales conectas, nosotros hablamos, ¿no?, que estamos en la misma onda o que estamos con esa energía, ¿no? Es cuando conectas, realmente lo que hay detrás es que se comparten unos mismos valores e intereses. Por eso es tan importante, ¿de acuerdo?, que una cultura tenga unos determinados valores y las personas que se incorporan a la misma también los compartan, porque si no es muy difícil, como tú dices. Sí, sí. No, es que es así. Quiero decir, al final tienes que liderar o las empresas tienen que tener unos valores y unos principios. Cuando estos no se cumplen o hay miembros que no los comparten, es cuando las cosas o los resultados cuestan mucho de conseguir. Cuestan mucho de conseguir. Al final dices, todos tenemos que llegar, tenemos objetivos, pero cómo se llegan a ellos es importante, ¿no? Y no todo vale, no todo vale. Entonces, bueno, pues efectivamente hay que tener, bueno, estar pendiente de qué personas pueden estar dentro de este estilo de liderazgo con unos valores y unos principios. A veces entras en organizaciones, yo he entrado en organizaciones que ya había un equipo formado y esto es más complejo, es mucho más fácil cuando tú tienes la oportunidad de crearlo, pero cuando ya te lo encuentras, bien, pues tienes que manejarlo, ¿no? Hay personas que son reconducibles y hay personas que no. Aquí es muy importante, quiero decir, yo puedo tener un estilo determinado, los equipos habitualmente son el reflejo del líder que los está liderando, pero no siempre puedes hacerlo, depende mucho de la alta dirección. Tú puedes encajar y haces un poco de sándwich, ¿no? Pero, como he dicho al principio, ha mejorado mucho, pero desafortunadamente sí que hay empresas todavía donde, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, donde son de dueño y amo, y ahí es complicado porque sí que predican unos valores y unos principios, pero luego no los ponen a la práctica. Y si hay personas que están en ese entorno, todo es posible, pero les va a ser más complicado. Totalmente de acuerdo. A mí sí que me gustaría que con esa visión y con ese prisma que tú tienes y con esa mirada también, ¿no?, femenina, ¿no? ¿Cómo ves el liderazgo femenino? Porque hablamos de un liderazgo femenino y masculino, o deberíamos de hablar de un tipo de liderazgo más que un liderazgo que puede ser compartido, un liderazgo colaborativo, un liderazgo más que liderazgo femenino. ¿Cómo Yo no ves le esto? pondría género. Yo no le pondría género. Estamos Yo no le pondría género. Ujú. Para mí no hay diferencia. La diferencia es en la personalidad y da lo mismo que sea hombre o mujer. El otro día, cuando Inés y yo preparábamos, ¿no?, la coctelería, hablábamos de cómo muchas veces
los egos dificultan, ¿no? Esa relación que estábamos hablando de colaboración frente a competición, de cómo muchas veces en un comité de dirección tendemos a defender nuestra área a capa y espada, o también es cierto que dependiendo de a qué se dedique la empresa, siempre están los departamentos estrellas, ¿no? Que en el fondo y de forma como muy cultural y tal, pues se les cuida, se les protege, son como los importantes, los que siempre se llevan todo el presupuesto y demás, ¿no? Entonces, hablando de esto y hablando del liderazgo, decíamos, wow, qué interesante conocer la opinión de Trini, porque nosotras veíamos que realmente los egos se pueden presentar tanto en hombres como en mujeres y que realmente no hay un liderazgo femenino y masculino. Entonces, pero sí que es verdad que a mí me ha encantado lo que has dicho, de que es muy sistémico, de que realmente cada equipo tiene una parte de su responsable, ¿no? Tiene porque el liderazgo está presente en cualquier persona, no tiene por qué ser un responsable jerárquico, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pero te he interrumpido. Estabas respondiéndonos sobre cómo veías tú esa evolución del liderazgo en la trayectoria tan grande que tú tienes a nivel profesional. Sí, bueno, es lo que he comentado, ¿no? Creo que hemos evolucionado, se está evolucionando a mejor, aunque creo que no estamos en donde por lo menos a mí me gustaría, o a las personas como vosotros os gustaría, ¿no? Creo que todavía hay una parte esta de ego, hay una parte de ponerse medallas por encima de todo, independientemente del equipo, ¿no? Y bueno, yo me lo estoy encontrando cada vez menos, pero me lo he encontrado y no hace mucho. Además, Inés sabe que bueno, pues he cambiado de empleo. Para mí no hay barreras en cuanto a la edad, etc., ¿no? Y bueno, afortunadamente aquello que no me gusta, pues entro en contradicción y busco otra cosa que vaya más alineada a mis principios, mis valores y mi manera de actuar, ¿no? Y desafortunadamente no hace mucho he trabajado en una compañía que, para mi sorpresa, es como si estuviese en los años 60 y en personas jóvenes, ¿no? Y me ha dado mucha pena, mucha pena. Entonces, quiero decir que, bueno, si estás en un entorno, en una empresa donde, pues bueno, pues está como de moda, ¿no? El que las personas estén en el centro, en que finalmente nos estamos dando cuenta que son las organizaciones que funcionan. Todavía hay algunas que están lejos. Otra de las cosas, Trini, que también a mí me resultan importantes, y aunque tú no vengas aunque digamos que no trabajas en entornos ágiles, ¿de acuerdo? Pero creo que tu liderazgo, como hemos dicho, encaja perfectamente en lo que es el mindset y lo que se espera. Tú siempre has creído que los equipos, como bien has dicho, no tienen que estar formados, empoderados, ¿de acuerdo? Para que puedan tomar decisiones, porque en esa toma de decisión, que es hacia donde va la agilidad, o sea, la agilidad, digamos, que lo que pretende perfectamente es que cuando ponemos a las personas en el centro es porque ellas tienen todo el poder de decidir cómo. El cómo se lo damos a ellos, porque ellos son los conocedores, ¿sí? Por eso también ese cómo también requiere que sean organizaciones donde no haya jerarquía, porque una de las cosas que también tú, como bien has dicho, el líder no tiene que ser el que tenga todo el conocimiento, el que dirija, el que diga, el que lo tiene que tener todo, sino simplemente, como tú bien dices, es un facilitador, ¿de acuerdo? Es el que pone rumbo, ¿de acuerdo? Es el que, bueno, pues tiene, cuando se requiere, lógicamente, pues tiene que parar, ¿no? Y movilizar, ¿no? Entonces, ¿cómo visionas empresas? ¿De acuerdo? Te voy a hacer un reto porque tú estás a años vista de donde vienes, en el buen sentido. ¿Visionas empresas donde haya una autogestión sin jefes? Con diferentes roles.
A ver, ¿qué visualizo? Visualizo aquellas empresas que no son jerárquicas, que son transversales, en la que sin jefes lo veo complicado. No jefes, a ver, yo, como mejor funcionan las personas es cuando no se sienten, cuando les das autonomía Y poder de decisión. correcto, ¿no? Con un marco muy claro, ¿no? Digamos. Pero creo que tiene que haber un director de orquesta. Pero tú imagina que marque las estrategias, que al final no pasemos de que me tienen que decir lo que hago a que llegue un punto que yo hago lo que quiero, pero no sé qué es lo que quiere la compañía. Vale, ¿tú visionas una empresa o equipos donde, por ejemplo, tengan muy claras las normas del juego, unas políticas muy claras, ¿de acuerdo? De lo que tienen que hacer, cómo lo que tienen que hacer y qué decisiones pueden tomar, sabiendo que todo este trabajo va orientado, lógicamente, a conseguir o a entregar unos resultados, ¿no? Con un nivel de calidad, ¿de acuerdo? Pero que no tenga que haber toda esa estructura que venimos, ¿no? Y tú que vienes del sector del automóvil también, como tan estructurada, tan procedimentada, ¿no? Porque al final los procesos en su momento tuvieron el fin que tuvieron y sirvieron para lo que sirvieron. Sin embargo, en un entorno tan cambiante, tan rápido, moverte en estructuras de procesos que a veces pueden ser rígidas, pierde relatividad, correcto, ¿no? Entonces, la agilidad lo que pretende es establecer marcos de trabajo donde las personas tengan precisamente, ¿no? Ese goal, que saber qué es lo que tienen que entregar, cómo lo tienen que entregar, cuándo lo tienen que entregar, y ellos se autogestionan porque tienen todo ese conocimiento, ¿sí? Ya existen empresas de ese tipo. Correcto. Sí, en especial las tecnológicas ya funcionan en este, correcto, pero en este entorno. En donde tú estás, que por eso digo que estás en sectores de industria. Porque estamos muy vinculados a producción, pero bueno, fuera más allá de lo que es producción, que bueno, es una cadena de producción, tiene que haber personal, todo lo que son departamentos de gestión ya no funcionan más así, pero sobre todo en empresas de tecnología es que es ese modelo. Lo sé porque tengo, bueno, pues yo tengo familiares muy allegados a mi persona que están en esos entornos, ¿no? Que es algo que veíamos como muy lejos, algo que veíamos que solo Google y empresas de este tipo podían hacerlo y no, ya está llegando y además, bueno, pues oficinas virtuales, de hecho es todo por ordenador, no hay jerarquía ninguna, tienen muy, muy claro cuál es su hoja de ruta, dónde tienen que llegar, ellos se gestionan el horario, se gestionan absolutamente todo y son empresas que tienen muy buenos resultados a nivel económico. No digo el nombre por confidencialidad y alguna persona se enfadaría conmigo, pero es así, ya existe, quiero decir, existe. ¿Y crees que poco a poco esta cultura, ¿de acuerdo?, va a ir impregnando en todas las capas, en todas las organizaciones? ¿O crees que Ojalá. Ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá. En otros países creo que será más fácil que en España. Bueno, yo... Perdón. No, Celia, di. Yo creo que con muchas trinis es muy fácil que llegue. ¿Por qué? Porque realmente, de verdad, o sea, es maravilloso. La agilidad no es nada más que el medio, es el vehículo. El vehículo que al principio es verdad que no vamos más rápido, pero que cuando empezamos a ser ágiles, nos adaptamos muy rápidamente al entorno, nos adaptamos muy rápidamente a las necesidades de nuestro cliente porque ya le hemos puesto en el centro. Nos adaptamos muy rápidamente a las necesidades del trabajo, ¿no? O sea, es que ahora las personas que trabajan en las organizaciones tienen otras necesidades, otros requerimientos a los que teníamos nosotras a lo mejor, ¿no? Correcto. Y cuando empezamos, y la agilidad lo que permite
es el poder aumentar la eficiencia, aumentar la productividad, aumentar los beneficios de una organización, porque para eso existe, pero es la consecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Por eso era tan importante el aporte tuyo de valor, porque realmente no lo vamos a conseguir simplemente por tener un time box y un sprint de 2 semanas. No, lo vamos a conseguir cuando adoptamos ese agile mindset de escuchar a las personas, considerar de verdad, porque no es decirlo, no es escribirlo en un manifiesto, es sentirlo. Cuando tú, Trini, hace un rato hablabas, es que escuchando a los equipos se aprende. Es que el que tiene el problema tiene la solución. Es que realmente hay que tener tiempo para lo importante. Lo importante son las personas. Eso es vivir la agilidad. Eso es ser agile. Y cuando hay personas así, tú decías antes que las personas son lo más importante porque son las que consiguen el cambio. Cuando hay personas como tú, Trini, que viven así cada día a día de su trabajo, generan ese impacto positivo, generan ese cambio en un sector tan complejo como los sectores en los que tú has trabajado y que yo también conozco, por eso sé lo difícil que es poner a trabajar juntos a departamentos que históricamente son rivales, sí. Con empresas donde además no hay respiro porque la cultura de orientación a resultados es tan fuerte que estás todo el día viendo el KPI, estás todo el día viendo el dato, entonces es como bastante tengo yo con lo mío como para encima echarle una mano a mi compañero, ¿no? O sea, que se busque la vida. Entonces, cuando, como decías tú antes, se lidera con el ejemplo y se empieza a dar, al final se acaba recibiendo. Entonces, yo estoy convencida de que no importa cuál sea el sector, no importa cuál sea la industria, lo importante es que haya personas como tú que son ágiles aunque no tengan certificaciones de agilidad. Porque realmente la certificación no te hace ágil. Lo que te hace ágil es vivir de forma coherente. Sí, totalmente de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo, Celia, en lo que comentas. Y gracias por tus palabras, ¿no? Pero... No, gracias a ti, de verdad. De verdad, porque es un placer. Correcto. Yo quería hoy precisamente traer a Trini, de acuerdo, porque creo que es de las pocas personas donde ha sido un liderazgo constante, una persona ejemplo, que digo, ¿no? Porque de estas personas que te inspiran, ¿no? O sea, yo recuerdo yo siempre lo he puesto como ejemplo porque es cierto, tuvimos una reunión tensa de estas reuniones directivas y Trini, desde su tranquilidad, nos dijo: señores, el que trabaja se equivoca. El que no trabaja y no toma decisiones no se equivocará nunca. Así nos quedamos todos. En aquellas reuniones donde en vez de buscar la solución buscábamos culpables. Pues ahí mi compañera Trini nos dijo esto con un aplomo que ahí dije, yo con esta mujer al final del mundo. Y desde el 2004 estamos... Sí, es que, ¿sabes? Es que además es una verdad como un templo. Quiero decir, es que en la vida hay que decir verdades, no lo que las personas quieren oír. Tanto en lo bueno como en lo malo. Hay que decir las cosas cuando una persona se equivoca, hay que decirlo, pero es que a mí ya equivocación, problema no me gusta oportunidad, oportunidad de mejora, ¿no? Pero cuando lo hacen bien también. Y efectivamente es mucho más fácil criticar desde el punto que no hago nada, no tomo una decisión y ya se moja otro, que entonces las personas que trabajan se equivocan, las que toman riesgo se equivocan, pero hacen muchos aciertos y de esas equivocaciones aprenden. Totalmente. Entonces, Trini ya estaba experimentando en una cultura castigadora. Sí, bueno, ya sabes que la diplomacia para determinados entornos no es lo mío. Así como
Para otros, pues creo que hay que ser muy diplomático, tener cintura, flexibilidad, tienes que adaptarte a quien tienes delante, no hablar con una terminología que ni te están entendiendo, porque no, te tienes que adaptar, pero cuando oyes determinadas cosas, no sería yo si me callo. Qué bueno, Trini. Bueno, son y 35, nos hemos pasado del tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo, Trini. Muchísimas gracias a todos los que han dedicado su tiempo también a escuchar y aprender un poquito más de cómo ser agile, aunque no trabajemos en agilidad. Y yo creo que nos vamos a despedir hasta el próximo jueves, que será el día 8. 15, perdón, el día 15, donde vamos a tratar otro tema también de equipos y súper apasionante. Entonces, bueno, nos vamos a despedir aquí. Muchísimas gracias, gracias a todos y hasta el día 15. Gracias. Gracias. Muy bien. Chao. Chao, chao. Chao, chao.